Muchas gracias, Georgina. También muchas gracias a los alumnos que, aunque son del turno matutino, bueno, han hecho un esfuerzo para quedarse unas horas más en la universidad, y aceptaron la invitación de estar por acá con nosotros. Yo creo que esta síntesis de Georgina, en algunos, de pronto a lo mejor han encontrado algunos comentarios comunes. En las pocas clases, hemos tenido 2 clases apenas en los teóricos, ¿no? Muy bien. Bueno, la idea de esta presentación, fundamentalmente quiero acotar que tiene que ver con compartir de alguna forma las experiencias en los talleres de diseño arquitectónico básico, ¿no? Hay una preocupación también por ir viendo, ir analizando, ir compartiendo con los otros profesores cómo es que llevamos a cabo en los primeros trimestres, en cuanto a que vamos depositando de alguna manera en los diferentes alumnos nuestras preocupaciones y también, bueno, nuestras propuestas de trabajo, ¿no? Entonces, la idea de esta presentación tiene que ver con esto. Voy a hacer una serie de anotaciones en términos de un marco general y, bueno, después algunas imágenes de lo que planteo como estrategia para ser presentado en cada uno de los cursos y algunos de los resultados. Fundamentalmente lo que les traigo hoy son resultados de un taller de diseño arquitectónico 3, que todavía corresponde al tronco básico de la carrera de arquitectura. Muy bien, entonces la imagen tiene una explicación y otras que no había reconocido, pero bueno, esto es un poco, me gustó esta imagen porque los alumnos, cuando llegan a la primer oportunidad que tienen de cursar el diseño arquitectónico 1, su primer diseño relacionado con la arquitectura, un poco así me los imagino, ¿no? Que llegan tratando de pensar qué es esto del tema de hacer arquitectura, qué es esto del tema del espacio y una serie de cuestiones. Por eso es que me gustó la foto, es como si tuvieran elementos a manera de segmentos, ¿no? de ideas que seguramente ellos tienen en su cabeza, pero que los profesores no sabemos muy bien qué hacer con todo eso que tienen, ¿no? Y así que por eso me gustó esta imagen. Bien, voy a leer una parte y después veremos la cuestión más visual. La tarea de planeación, organización y la definición de los objetivos, así como el alcance de los contenidos de talleres de diseño de la carrera de arquitectura, implica, desde mi perspectiva, incorporar criterios que corresponden a múltiples categorías y propósitos. Actualmente, dicha tarea docente es llevada a cabo a partir de enfoques muy particulares, por lo que celebro este encuentro y la posibilidad de compartir las experiencias. En esta presentación expongo algunos criterios y comparto también las preocupaciones que han resultado de la experiencia en los talleres del diseño de tronco básico, en los cuales el punto de partida se instala en el desarrollo de una propuesta urbano-arquitectónica. Eso dicen los programas de estudio, a partir de un problema o caso de estudio, por lo cual las temáticas pueden ser muchas. Cabe decir que las primeras experiencias de los alumnos de arquitectura de tronco básico se enfocan en el desarrollo, concepción y elaboración de propuestas, asumiendo los conocimientos adquiridos en cursos anteriores, donde las herramientas de comunicación de las ideas y las metodologías de trabajo son experimentadas y en muchos de los casos olvidadas. Esto quiere decir que todos los conceptos y conocimientos que adquieren en lo que se considera el tronco general, en donde se supone que hay una serie de campos de conocimiento que deberían ser incorporados en el diseño, en el aprendizaje del tronco profesional, en muchos de los casos lo asumen como un campo separado. Es decir, no lo traen, lo dejan en otro lado, cumplieron con una asignatura y se instalan como en otro campo. Entonces, eso me parece que es una tarea pendiente y que tendríamos que buscar cómo reconectarla, diría yo.
Independientemente de la naturaleza de las problemáticas de diseño que se exponen en los diferentes talleres, como marco general propongo y expongo 3 dimensiones en el proceso de aprendizaje en los talleres de arquitectura para una posible reflexión de las experiencias, y lo digo en mi muy particular visión. La primera, en el campo del desarrollo del aprendizaje y la adquisición de conocimientos, es decir, cómo reconocemos en cada uno de los grupos con diferentes alumnos cuáles son los saberes que traen consigo y qué hacemos con todo eso y cómo reconfiguramos en cada trimestre con un proyecto distinto una manera de aprender arquitectura. 2, reconoce en el proceso de diseño el lenguaje de la forma como portadora de significado y una arquitectura con contenido, capaz de resolver con solvencia argumentativa los requerimientos y las necesidades. De nuevo, traeríamos también parte del aprendizaje que tienen en la teoría general de los diseños, en donde reconocen qué significa esta idea del proceso de diseño y cómo este puede ser un instrumento a partir del cual resuelvo una serie de problemas de aprendizaje. Y la tercera, la manifestación de la arquitectura como un hecho cultural en el marco de una realidad. Propongo entonces esas 3 dimensiones y explico un poco más en cada una de ellas. En la primera dimensión, el desarrollo del aprendizaje transita fundamentalmente en el campo de la composición y la experimentación del lenguaje de la forma y la concepción del espacio, en el que es necesario planear, organizar un proceso de ideación, considerando que éste evoluciona y que requiere de forma gradual ir aumentando los niveles de complejidad y la incorporación de nuevos contenidos propios de un aprendizaje integral. Los contenidos y conceptos de esta etapa son los conceptuales, que promueven el entendimiento de los elementos y principios ordenadores del lenguaje del espacio, relacionados con la percepción, con los sistemas de organización y la articulación del espacio. También están los conocimientos relacionados con las herramientas para avanzar en el proceso de diseño, los cuales permiten el ejercicio y elaboración de alternativas de solución en el proceso de ideación. Y por otro lado, los instrumentos de representación gráfica para la exposición, elaboración y comunicación de las ideas. Así que, bueno, simplemente este primer punto nos plantea todo un reto a los profesores de diseños arquitectónicos iniciales, considerando que hay como muchas tareas necesarias para poder llegar a un buen resultado al final de un trimestre. En la segunda dimensión se promueve la importancia de la forma con contenido o portadora de significado, reconociendo que la concepción de la propuesta es el resultado de un proceso de análisis y síntesis, en el que es pertinente promover en el alumno una visión crítica con un papel de mayor participación en la definición del problema y en la conformación del cuerpo de requerimientos, que de alguna manera reconozca y defina posturas o modos de ver con los cuales sustente y asuma sus propuestas y soluciones espaciales. Aquí la idea es que el alumno inicie un perfil, yo diría, un perfil de alumno en donde tenga esta posibilidad de reconocer en su asesor un guía, ¿no? Una manera de ir confrontando lo que él ha aprendido y lo que piensa respecto de sus propias ideas. Ir buscando de forma gradual cierta independencia en términos de la propuesta. Me parece que lo que menos queremos es ver alumnos repitiendo solamente lo que al profesor le gusta, ¿verdad? Sino entendiéndolo más como maneras de ir madurando sus propios conceptos. En esta dimensión se ubican los argumentos más relevantes que permitirán establecer una base teórico-metodológica que sustenta el desarrollo de las alternativas de solución al problema planteado. En este nivel se construye la idea de conceptualización como un resultado de síntesis que orienta el proceso proyectual. No se propone este punto como un proceso lineal
pero sí un punto de toma de decisiones en base a hipótesis que incluyan la mayor cantidad de supuestos. Considerar en el concepto arquitectónico un resultado o propuesta que tiene relación con las etapas del proceso proyectual en diferentes escalas y jerarquías. El marco y contexto del concepto ubica al usuario y o grupo social en un lugar central de donde se desprenden los criterios significativos que dan contenido y dimensión a aspectos tales como la funcionalidad y la expresión, que define cómo y dónde se desarrollarán las actividades del espacio diseñado. Es necesario asegurarse de no dejar en el campo de la abstracción de la forma la promoción y búsqueda de una arquitectura sin significado y contenido, en el que la forma es solo entendida como expresión de valores meramente figurativos o de moda, con la ausencia del discurso y argumento que demuestren la solvencia y pertinencia de las propuestas. La tercera, la manifestación de la arquitectura como un hecho cultural en el marco de una realidad, propone o plantea la necesidad de ubicar al hecho arquitectónico como parte de una realidad más amplia y de largo alcance, en el que el nuevo objeto se integrará o impactará en el entorno. Cabe en este incorporar la necesidad de ser críticos frente a la producción arquitectónica y las posibilidades de la arquitectura como un hecho capaz de transformar la realidad en la ciudad, en lo social, en lo cultural, etcétera. En otro orden de ideas, pero no menos importante, que me parece necesario decirlo en este foro, es recuperar y reforzar el trabajo en el taller y lo que nosotros entendemos por este concepto. Para mí es el aprendizaje en lo colectivo, trabajar en equipo, aprender del otro, reconocer aptitudes y habilidades que pueden ser compartidas para resolver y desarrollar las ideas en un ambiente de discursos y planteamientos compartidos. Insistir en el desarrollo de habilidades para compartir y transferir el conocimiento, saber comunicar las ideas, tener capacidad de organización en los grupos y talleres y actitudes que involucren una responsabilidad y compromiso con el quehacer profesional. Dicho de otra manera, diría promover la idea de alumnos que defienden y sustentan sus propuestas. Este es un poco el ejercicio que les quería comunicar a partir de la invitación y el diseño que que plantea Georgina y su equipo, y bueno, son algunas de estas reflexiones. Pasaría a la etapa de cuáles son algunas estrategias de aproximación que aplicamos en los talleres de arquitectura, ¿verdad? Y algunas otras consideraciones. Antes de pasar a esto, a lo mejor podría ser integrado en lo que ahora tienes tú en el síntesis, pero también lo tengo por aquí. Otras consideraciones. La enseñanza de la arquitectura pretende incorporar los elementos y criterios que reconoce como vigentes, habría que discutir cuáles, a partir de los cuales dependen las características y calidad de las propuestas que los alumnos desarrollen en el taller de diseño. En ese sentido, la necesidad de construir una base conceptual inicial para el desarrollo de los proyectos en los primeros trimestres. La reflexión pendiente de los temas y problemáticas en los distintos niveles de desarrollo de la estructura curricular del alumno. Es un tema que prácticamente nunca abordamos. Otro, el papel central de las materias de diseño arquitectónico, que propongo como un espacio de síntesis e integración de los conocimientos teóricos, metodológicos y tecnológicos. Es decir, cómo o qué pensarían nuestros compañeros de los otros departamentos en un seminario como este. Sería interesante también saberlo. La pertinencia de cuándo y cómo incorporar proyectos y ejercicios de vinculación. La integración de grupos de trabajo en un curso trimestral con alumnos que en la mayoría de los casos no se conocen entre ellos. Esa es una tarea pendiente y hay que discutir el cómo. Temáticas de muy diversa complejidad y en otros casos de nula diversidad, que se repiten y repiten cada trimestre con los mismos requerimientos y alcances. Y a veces me pregunto hasta con la posibilidad de que los compren, ¿verdad? Y así se evitan el trabajo. Construcción pendiente de estrategias pedagógicas
para lograr los objetivos en los talleres de arquitectura. Y otro, considerar en el espacio de aprendizaje y formación del alumno de arquitectura la alternativa para discutir un perfil de egresado. Ahí sí, a lo mejor me fui hasta la cocina, pero bueno, es una idea. Muy bien, entonces nos vamos a la… Les quiero mostrar, le llamo estrategias de aproximación, porque es una manera de decir, bueno, eso lo hago, lo hace Juan y Ángeles en su taller, ¿verdad? Y me parece que todo lo que hacemos son ideas de aproximarnos a una idea y en ese sentido lo valioso del ejercicio, ¿no? Son resultados del trimestre del 15O. Aquí, aquí en esta… No pretendo que revisemos todo, pero bueno, les platico rápidamente. En este ejercicio que hicimos, la temática fue un edificio de estancia para estudiantes de la UAM. Los alumnos de la universidad viven en lugares diferentes y muy lejanos, lo que los obliga a tardar de 2 a más de 2 horas para llegar a la universidad diariamente. Entonces, bueno, esto me parecía que podía ser un ejercicio muy cercano a su realidad y que los alumnos de diseño arquitectónico 3 tenían ya, digamos, cierta experiencia de otros trimestres para abordar un ejercicio como este. Entonces, aquí hicimos este ejercicio y en el cual incluso los alumnos opinaron sobre cómo ir construyendo el programa arquitectónico. Yo les hice una propuesta, pero hicimos una etapa en el trimestre en donde ellos pudieron ir considerando varios requerimientos que en la propuesta yo no incluía. Entonces, eso en ese sentido fue un tema como muy sensible. Hicieron una propuesta de encuesta, la llevaron a cabo también de forma muy rápida, ¿no? Para poder ver qué tanta posibilidad tendría esta propuesta. Lo hicimos en un terreno muy cercano de la universidad, formaba parte del ejercicio, lo hicimos en el terreno que está a un lado de la gasolinería, donde está el cruce peatonal, lo que le llaman la puerta 5, me parece. En el propósito de que la cercanía con la universidad también llevaba a pensar en un ejercicio en donde la universidad funcionaba como un complemento para las actividades de esta estancia, ¿no? Pretendo en los diferentes trimestres ir aclarando cuáles son las expectativas, qué es lo que el profesor tiene en la cabeza, que queremos que se lleven consigo y que desarrollen. Entonces, este material lo trabajo y lo presento antes de que iniciemos con el ejercicio y platicamos sobre estas cosas, sobre el tema de los objetivos y hasta dónde queremos llegar de alguna manera con el proyecto y dialogar con ellos también respecto de lo que se espera, ¿verdad? Y a dónde queremos llegar como resultado final. Entonces, la propuesta plantea los objetivos, digamos que hablamos de la complejidad, ¿no? De hasta dónde queremos ir trabajando, ¿no? Lo que significa… Ahí está, ¿qué es ¿Dónde está la cosa? Ahí está. ¿No? Revisamos juntos esta etapa, el análisis de la problemática y un poco ponernos de acuerdo también qué significa el tema del concepto arquitectónico y hasta qué nivel de lo que se le conoce como proyecto arquitectónico los alumnos podrán en un tiempo de un trimestre llegar a resultados. En este trimestre también un asunto que es muy interesante y que el profesor está de alguna manera obligado a construir y a promover y comunicar es inclusive a poder ver algunos de los temas que se dan por sentado, pero que el alumno entiende diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos analizando una serie
de elementos, y un ejemplo es, pues, ¿qué entendemos por la idea de concepto arquitectónico, ¿no? Y ahí descubro muchas cosas que me preocupan y otras me alientan, ¿no? Y de pronto hay alumnos que dicen, oiga, profesora, pero esto no es una materia de teórico. No, no es de teórico, es de diseño arquitectónico, pero necesitamos saber que estamos hablando el mismo lenguaje. Un ejercicio, por ejemplo, es, yo les hago una lista de conceptos y les digo, díganme de todos estos conceptos, ¿saben nada, saben más o menos creo que bien o muy bien, ¿no? Entonces nos ponemos un poco de acuerdo con los saberes para saber qué tarea me toca, ¿verdad? Para poder insistir en esa serie de conceptos y poder librar y salir con un resultado al final del trimestre. Los trimestres son 11 semanas que se convierten en 10 y luego en 9, ¿no? Y los alumnos de los primeros trimestres también requieren de una serie de conceptos que no traen todavía porque no los han aprendido, porque son alumnos iniciales, pero que de todas maneras hay alguna serie de campos de conocimiento que requerimos que ya sepan para poder avanzar. Así que también hay la insistencia en los diseños arquitectónicos iniciales, pues jugar un poco al autodidacta, diría yo, ¿no? Decir lo que no sé lo investigamos y lo que no sé lo procuramos que lo podamos ir resolviendo. Nos ponemos de acuerdo en las etapas. Me parece que el tema de la idea de la planeación no solamente es poner un número de semanas y decirles el tema, sino un poco hacerlos partícipe, ¿verdad?, de lo que significa querer llegar a un resultado, ¿verdad? Querer llegar a un ejercicio de solución y querer hacer arquitectura en ese trimestre y aprender de eso. Así que hay siempre la preocupación de insistir en esto. Las etapas, explicarlas, esto luego se traduce en semanas, ¿no? Y hay una semana en donde decimos, por ejemplo, ¿verdad? Profesora, yo no sé diseñar escaleras, ¿no? Bueno, le vamos a dedicar 2 clases a ver escaleras. Yo sé que no me toca a mí enseñarles cómo es una escalera, ¿verdad? Pero bueno, vamos a aprenderlas en este trimestre. Acá esta primera etapa es como muy sensible, trato que sea rápido. Identificar los aprendizajes y habilidades del grupo de alumnos para iniciar una etapa de trabajo en equipo. Acá organizo un ejercicio muy rápido de semana y media, un poco para verlos, un poco para conocerlos, pero también para que ellos se conozcan. Procuro que los alumnos, por ejemplo, estén sentados como estamos sentados nosotros ahora. No me gusta que se vean las espaldas, me gusta que trabajen y se estén mirando de frente y generar desde un principio una idea de un ambiente de trabajo. Elaboración y diseño en conjunto para el programa de requerimientos. Esta es una etapa en donde trato de definir qué es esto del programa, no como un programa, sí un programa, digamos, a partir de la experiencia del profesor, pero que ellos también lo puedan ir un poco reconstruyendo y que lo entiendan el programa o el programa de requerimientos como parte del proceso del diseño. Es decir, no como una tarea ya dada, ¿no?, sino pensemos para qué sirve y que forma parte de lo que yo le llamaría también el concepto arquitectónico. El concepto arquitectónico inicia desde que pensamos también en los requerimientos. Análisis de tipologías análogas para enriquecer el programa de los requerimientos. Wow, esta es una tarea muy fuerte, pero a la hora que tú quieres organizar tu trimestre, te das cuenta que no te puedes tomar demasiado tiempo, ¿verdad? Sin embargo, es necesario. Aquí la idea es inclusive proponerles un listado de cuáles cosas quiero que veas en el caso análogo, ¿verdad? Si no se convierte en un ejercicio de ver fotos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hacemos un listado, por ejemplo, de cuál es la función principal del edificio, cuántos metros cuadrados tiene, cuál es la zonificación, cuál fue el propósito inicial del proyecto, en qué comunidad fue desarrollado, y entonces ahí sí relacionamos todos los elementos de ese proyecto con la idea de lo que nosotros quisiéramos que fuera
esa nueva estancia que queremos para los alumnos de la UAM. Entonces el caso análogo es una manera también de empezar a trabajar sobre las ideas, ¿verdad?, para ir reconociendo en esta información el sentido de la importancia de tener una referencia. El análisis de sitio se convierte también en otra etapa importante, y que esto corresponde fundamentalmente a hablar un poco no solamente sobre la normatividad, sino además sobre el impacto posible que tendría el nuevo edificio, ¿verdad? Los alumnos hicieron una breve encuesta, como les platicaba hace unos minutos, ¿verdad?, y que el propósito era disminuir los problemas de la movilidad. Dijimos que otra etapa es elaborar las primeras propuestas de concepto. Son semanas muy complicadas, ¿no? Son las semanas de síntesis, elaboración y exposición de primeras propuestas arquitectónicas. No me preocupan aquí grandes maquetas para el show de la Esposia, ¿verdad? Aquí hacemos maquetas para poder seguir trabajando arquitectura, pero sobre todo en esta etapa, promover, como dicen los alumnos, ¿cómo le hago lo que tengo aquí metido en la cabeza, profesora, para que sea visible en una maqueta, para que salga, ¿no? Bueno, acá se vale todo, ¿no? Por eso es que es muy importante el primer ejercicio que hago aquí, ¿verdad? Porque descubro que hay muchos que dibujan muy bien, hacen unos esquemas extraordinarios y unas maquetas horribles, ¿no? Y dicen, profesora, es que las maquetas me salen horribles. Y bueno, ¿no? Ahí ni modo, hay que darles oportunidad de expresar cómo mejor resulte, reconocen en dónde no tienen tanta expertise y bueno, también se dan a la tarea de poder mejorarlo. Luego hay un desarrollo en planos, aquí hay digamos que hasta aquí ha pasado por lo menos la semana, tal vez 8, 7, ¿no? Más o menos, en donde esta etapa, desarrollo de planos más a detalle de la propuesta, es de alguna manera formalizar, tomar decisiones de todo aquello que han venido elaborando y que forma parte de la síntesis. Y esto con la idea de tener la mayor cantidad de tiempo posible para resolver el proyecto y no dejar para la entrega final toda la carga de trabajo. Que ese es otro tema, ¿no? La infelicidad absurda y absoluta de los alumnos al final del trimestre, ¿no? Me parece que es un tema que habría que pensarlo, porque todas las sonrisas que tengo las primeras semanas en el trimestre ya no tienen ningún efecto en la semana 9 ni en la semana 10, ¿no? Tienen muchas tareas, tienen otras materias, no supieron bien cómo resolverlo, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese discurso que les hago al principio, donde chicos, la arquitectura, hay que tener pasión, hay que tener amor, ustedes van a ser muy buenos arquitectos, bla, bla, se esfuman, ¿no? Desaparecen. Entonces, bueno, hay que pensar, hay que discutir cómo viven los alumnos los finales de los trimestres y cómo podemos mejorarlo, ¿no? Es decir, el sufrimiento de no dormir puede estar presente, pero la actitud, el ánimo, me parece que hay un tema ahí que tenemos que ver. Elaboración en este trimestre, incorporo, a diferencia del primero y el 2, la elaboración de la modulación y primeros criterios de estructura, aplicando conceptos de sistema. Aquí Le Corbusier nos ayuda con algunas cosas, ¿verdad? Por eso me hacía eco una de las diapositivas de Georgina. Sistemas de envolvente, muros, techos, sistema de circulaciones, sistema estructural. Les digo, y soy muy enfática, no vamos a calcular una estructura, ni tampoco haremos planos estructurales. Entonces, si bien les digo todo lo que vamos a hacer, soy de pronto muy precisa con lo que no vamos a hacer para que no se generen expectativas extrañas, ¿no? Solamente se incorporan criterios de una posible estructura que le den sentido al proyecto, pero que todo esto también de alguna forma forma parte de esta etapa. Y luego la elaboración de una infografía de proyecto, diseñar nuevos formatos para comunicar las ideas. El formato lo diseña cada alumno.
con todo respeto, porque ahora sí está nuestro coordinador de arquitectura, les digo, bueno, ahí está la infografía de la exposía, pero nosotros vamos a hacer también la propia. Yo me encargo de la de exposía y ustedes se encargan de la suya, ¿verdad? Esto porque me parece también que la comunicación de la idea final, el alumno debería estar tan feliz con su resultado que debería de tener la posibilidad de él diseñar cómo lo quiere presentar. Yo lo único que les digo es, chicos, vamos a hacerlo en 3 láminas máximo, ¿verdad? Y en donde la idea es que en estas 3 láminas, de forma muy sintética, tú incorpores lo más esencial, significativo e importante de tu idea, ¿verdad? Por eso es que aquello que te parece que resultaste muy bueno para resolverlo, aquello que te gustó más de lo que hiciste de tu proyecto, aquel esquema que para ti fue el esquema motor, la idea motora más importante, quieres que aparezca en la primera lámina, lo pones en la primera lámina. Entonces, la comunicación de los proyectos no creo que sea solamente el formato y ponernos de acuerdo en las dimensiones y en el material, me parece que tiene que ver también con una idea de proyecto, en el cómo digo y cómo comunico mis ideas. Y me parece que esto también es un objetivo pedagógico en el que los alumnos deben ir encontrando sus propios puentes de comunicación para la vida profesional, ¿no? Es decir, ir soltando, ir buscando, ir encontrando también su propio estilo, su propia manera de expresar las ideas. Elaboración de maquetas de estudio, ¿verdad? Para mí la maqueta final no es a la que le dedican 3 semanas en el taller de maquetas, para mí la maqueta final es una maqueta más de estudio en donde el proceso se ha interrumpido porque terminó el trimestre, ¿verdad? Pero que el proceso de diseño podría continuar seguramente un trimestre más. ¿Ya me pasé de tiempo? Me falta poquito. Ok. Esto, ¿qué más era con esto? Bueno, estos son otra serie de elementos, ¿verdad? Que forman parte del ejercicio y de la planeación del ejercicio. Diversos procesos de uso en un edificio, esto quiere decir que se llevan a cabo múltiples funciones en áreas compartidas, y este listado, ya me conecté, perdón, este listado es como un listado que podría ser aplicado en otros niveles de los talleres. Y fíjense que una cosa que he descubierto es que los alumnos, cuando deciden por un profesor, lo deciden a partir de qué da ese profesor en ese trimestre y se cuidan de no repetir el tema. Entonces, profesora, yo me voy a inscribir con usted, pero yo ya vi galería. Y yo me voy a inscribir con tal profesor, pero yo ya vi vivienda, ¿no? Entonces, un poco, bueno, no un poco, sino platicando con ellos, le dije, bueno, yo creo que sí es importante que ustedes un poco reflexionen qué significa el tema de la diversidad, de los temas de la arquitectura, y qué significa un poco el hecho de que un proyecto tenga o no cierta complejidad. Y que las tipologías que nosotros conocemos y como las conocemos ahora, pues también cambian, ¿no? Y que hay muchos teóricos escribiendo sobre la inutilidad, por ejemplo, de las tipologías arquitectónicas, ¿verdad? Así que si ustedes creen que porque ya tienen una especie de álbum de estampitas, ¿no?, en donde ya vi vivienda, ya vi hotel, ya vi esto, entonces van a salir mejores arquitectos, y resulta que no. Resulta que en todo caso deberían estar más atentos que ese profesor pueda darles temas que tengan que ver con niveles distintos de complejidad, con niveles distintos en el desarrollo, que tenga que ver con usuarios y ámbitos diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que un poco esta lámina es un poco la conversación que me parece necesaria en los talleres para ayudar
ayudar un poco a construir un poco más del criterio, yo diría, para los alumnos, y que tengan algunas herramientas para seguir buscando, a lo mejor no con los profesores solamente de la UAM, pero sí en otros ámbitos también. De pronto hay alumnos que no solamente estudian en UAM, sino estudian también otras carreras que les parecen que son complementarias a la arquitectura. Entonces, yo les decía que la complejidad está, bueno, cuántos usos tiene un edificio, ¿no? Está en la intensidad de uso, ¿no? No es lo mismo pensar en una vivienda de un pie de casa de 45 metros cuadrados en un desarrollo de 5,000 viviendas en un lugar de la ciudad, que es de un nivel de complejidad bastante interesante, ¿verdad? O una casita de campo en Cuernavaca que tenga 500 metros cuadrados. Bueno, ahí, aunque los metros cuadrados entre una y otra son diferentes, puede ser que la de 40 tenga un nivel de complejidad que ellos no imaginan en ese momento, ¿verdad? O que no conocen. Así que la intensidad de uso tiene también o la frecuencia, ¿verdad? El número de usuarios que se llevan en un mismo espacio. Número de metros cuadrados o niveles de la edificación, puede ser un rumbo, no lo es todo, ¿no? Y ahí es donde les pongo un ejemplo burdo de que pues no es complejo diseñar una barda. A lo mejor una barda de 4 kilómetros de distancia, pues sigue siendo una barda, ¿no? Entonces tiene muchos metros cuadrados, pero sigue siendo una barda. Niveles de desarrollo y detalle en la elaboración del proyecto arquitectónico, ese es todo un tema para la universidad, ¿verdad? La mayoría de los proyectos se quedan en un anteproyecto arquitectónico, ¿verdad? No llegamos a niveles y habría que revisar qué estaban haciendo en los trimestres finales de la carrera. Y el impacto, ¿no? Es decir, el impacto que tiene este proyecto en la realidad arquitectónica. Luego, consideraciones culturales históricas de gran impacto en el área donde se desarrollará el proyecto, es decir, en dónde estará instalado, también le ofrece un grado de complejidad al proyecto. Y, bueno, una complejidad estructural dada por la magnitud de la escala. Entonces, son algunas que se me han ocurrido hasta ahora, y si pudiéramos ampliar esta lista, con gusto escucho nuevas ideas. Y bueno, trabajamos en esta propuesta de programa, que es al final mi propuesta, pero que ellos, los alumnos, también opinan de forma importante en ella. Insisto mucho en este asunto en los primeros trimestres, cómo hacemos para que cada uno de ellos construya un lenguaje, su propio lenguaje a partir de una visión, y les pido algunas cosas que me parece como de formato general. La forma arquitectónica, insisto, no entendida como una configuración solamente de la piel, de lo de afuera, y que se vea bien en la fachada, sino la complejidad de la forma arquitectónica. Pido que sea una propuesta coherente con los aspectos funcionales, insisto en este punto, definidos en el programa que ellos mismos participan, resolver un proyecto que se integre en el entorno de la calle y del barrio, consolidar el trabajo en equipo en la resolución de problemas proyectuales, es decir, el trabajo de taller de diseño, que se lea un ambiente de taller. No comulgo con la idea de dejarles tarea y el profesor se va para que los alumnos resuelvan. Me parece que el profesor tiene una actividad o su presencial muy importante que hacer en los talleres. Resolver una idea de concepto de espacios que dialoguen con una estructura simple pero elocuente de la forma de la arquitectura como un lenguaje para crear ambientes y espacios acordes a una idea definida por el alumno. Aprender sobre el tema de composición, escala, espacio, etcétera, y el tema de fachadas. Y bueno, les propongo, estas imágenes son un poco como para picar costillas, yo diría, no decir, bueno, por aquí puede ser, no significa que tengan que hacer un proyecto igual para nada, pero es un poco plantearles de qué se va a tratar. En este caso, por ejemplo, en el caso de la estancia, la metodología de trabajo de este proyecto fue insistir mucho en diseñar primero la idea del conjunto, y después nos fuimos sí al trabajo del detalle de cada uno de los dormitorios a partir de todos los criterios que los alumnos plantearon pensando en un perfil alumno one. 3 minutos. ¿Sí?
Y bueno, estos son algunos ejemplos de láminas que un poco les propongo, qué significa la infografía, la idea de concepto, la idea, etcétera, etcétera. Sí, como diferentes maneras de representar en una misma lámina, una lámina más con un sentido urbano, una lámina más conceptual, una lámina donde se organiza la información y el desarrollo del proyecto. Y estos son algunos de los resultados con los 2 minutos que me quedan. Son algunos proyectos de los equipos que estuvieron trabajando. Aquí, por ejemplo, este cuadro para ellos tiene mucha importancia. Este ejercicio lo hicimos ya para la propuesta final, lo trabajaron en parejas. Aposté a la idea de que el grupo, a pesar de que no se conocían entre ellos, estaba listo para trabajar en equipo. Resultó muy bien en un 70%, otro 30% dijo no, a mí me diste en la torre, a mí no me funcionó, pero bueno, son los riesgos que de pronto nos tenemos que tomar, ¿no? Y bueno, el propósito es algo que ellos escriben desde la semana 2, cuál es el propósito del ejercicio, y que ellos de alguna manera autoevalúen si lo que se plantearon en un principio, el resultado final le dio sentido a lo que ellos se propusieron, ¿no? Entonces son algunos de los resultados. Trabajamos mucho la resolución de los dormitorios, muy a nivel del detalle, como una metodología, en tanto que era una cédula, cada una de estas cédulas de dormitorio y las tipologías que ellos diseñaron iba a tener un impacto en la construcción del volumen y del conjunto. Esa fue una propuesta de trabajo que ellos estuvieron de acuerdo, motivo por el cual sí trabajaron más a detalle cada uno de estos elementos modulares y que después resolvieron a nivel del conjunto, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo este equipo, bueno, trabajó con la idea de un lenguaje WAM, decía, debe de parecerse o no a la WAM, ¿no? Y yo les decía, bueno, hay partes de la WAM, algunos decían, hay partes de la WAM que están muy feas, ¿no? Entonces, bueno, decía, a mí me interesa esta idea de conceptualizar, por ejemplo, los colores de identidad de la universidad, el tema de la linealidad, la masividad, el color gris, la conformación volumétrica, y que estos son espacios de terraza, está pensado como un espacio de pequeña cafetería, y esto da a la avenida San Pablo, ¿no? Es como se imaginan ellos viviendo el espacio de esta estancia. Fue, uno imaginaba como más, este alumno decía, no, yo lo veo como un espacio más fortificado, con un espacio de vida hacia adentro. En la UAM vamos a ir a utilizar los servicios que nos sean prácticos, pero aquí es donde nos vamos a descansar y vamos a jugar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son 3 proyectos más o menos con los que se estuvo trabajando y que se insistió como mucho trabajar más a nivel de detalle, cómo vivirían el espacio estos alumnos UAM viviendo en una estancia estudiantil de lunes a viernes, ¿no? Muy bien, pues estas son las conclusiones, pero creo que ya mi tiempo se agota. Muy bien, pues muchísimas gracias.